estén todos muy bien. Resident Evil 2 es uno de los juegos más importantes de la historia y a su vez uno de los más queridos entre la saga de Capcom, siendo uno de los más vendidos y a su vez de los más porteados. Sin duda supuso el golpe definitivo que necesitaba la franquicia para que se convirtiera en el fenómeno que es hoy en día y en pocos años se posicionara como una de las sagas más importantes en el medio. Por eso, y porque es uno de nuestros juegos favoritos, hoy les traeremos 10 curiosidades de Resident Evil 2 original. Número 1. Resident Evil 2 es uno de los juegos de la franquicia más porteados. Las aventuras de Leon y Claire cuentan con versiones para PS1, Nintendo 64, Dreamcast, PC y GameCube. Además de estar en PSN en la versión DualShock tanto para PlayStation 3 como para PSP y por lo tanto Vita. Esto lo convertiría, junto con los juegos como Resident Evil 4 y Resident Evil 1, en una de las entregas de la franquicia con más versiones, incluyendo los remakes. Serían Resident Evil 2 con 11 versiones, Resident Evil 1 con 15 versiones y muy por delante Resident Evil 4 con 21 versiones. Si te preguntas cuál es considerada la mejor versión de Resident Evil 2 original, esa sería la de GameCube, que cuenta con las mismas características que la versión DualShock, como el soporte analógico y de vibración, además del contenido adicional de las otras versiones como el modo Extreme Battle y el modo importado. Otra característica de esta versión es que se incluye todo su contenido en un solo disco y la capacidad de cambiar el personaje sin cambiar. Número 2. Particularidades de la versión de Nintendo 64. En la versión de Nintendo 64 se podía elegir entre 3 niveles de violencia. El más alto era el mismo del resto de versiones, y el color de la sangre también podía seleccionarla, podía ser roja, verde o azul. Esta opción era exclusiva para esta consola. Además, dicha versión, junto a la de Dreamcast, al ser de aparición más reciente que la de PC o PlayStation, contenía documentos exclusivos que hacían concordar más la historia con la de Resident Evil original y Resident Evil 3 Nemesis. Y en los archivos extra de esta versión se hace referencia a los otros títulos de la saga, especialmente algunos que todavía no han sido lanzados, como Resident Evil, lanzado tan solo un par de años antes, Resident Evil 0, planeado para ser lanzado en la misma consola pero pasaría a ser lanzado en la GameCube en el año 2002, Resident Evil 3 Nemesis, lanzado en 1999, y Resident Evil Code Veronica, futuro título en desarrollo lanzado en el año 2001. Además de que en esta versión se puede acceder a los minijuegos de Cuarto Superviviente y el Tofu Superviviente, sin la necesidad de ser desbloqueados, esto utilizando trucos en el menú principal del juego. Número 3. Puedes encontrar al zombie de Brad Vickers. Si llegas a la comisaría sin recoger nada en el modo normal, te encontrarás con el zombie de Brad Vickers. Aparecerá en el camino que recorres abajo de la entrada de la comisaría. Este es mucho más resistente que el resto de los zombies. Para matarlo es necesario de 18 a 20 disparos de pistola, o un disparo de la Magnum en su cabeza, o 1 o 2 disparos de la escopeta, o lanzagranadas si se apuntas en su cabeza, es decir, arriba 2 o 3 a su pecho. Número 4. Tráiler dirigido por George Romero. Durante su campaña de marketing en Japón se llamó a George Romero para que dirigiera el spot publicitario. En él se ven unas versiones live action de Leon y Claire recorrer una comisaría repleta de zombies. La verdad es que es interesante que exista y nos deja pensando en cómo hubiera sido una película de Resident Evil dirigida por el icónico director. Número 5. En muchos lugares se puede encontrar referencias a películas o música de la época. Un ejemplo sería la chaqueta de Claire, en la que se puede leer Made in Haven, siendo una referencia al último álbum de la banda Queen. En una habitación se puede ver una edición de la revista Playboy. En la cancha de básquetbol, un graffiti que dice Blood o The Dance Floor, una referencia al sencillo del rey del pop Michael Jackson. Al recorrer las calles de Raccoon, se puede ver un auto muy parecido al DeLorean de la película Volver al Futuro, o un Mini Cooper como el usado por el personaje de comedia Mr. Bean, así como también contiene referencia a marcas como Coca-Cola, Burger King y Texaco. Número 6. Resident Evil 2 iba a ser porteado para Game Boy Advance. Después del increíble éxito que había tenido el juego, a Capcom se le ocurrió sacar una versión para el portátil de Nintendo que por aquella época estaba gozando de una gran popularidad, así que dejó el proyecto en manos de Rayleigh Studios. Y se tenía planeado que como el original tenía 2 discos, sus versiones de Game Boy también tendría 2, pero a cartucho. De hecho, existe una versión beta de lo que hubiera sido el primer cartucho, en la que se puede ver a Leon recorrer las calles infectadas de Raccoon City, y también se puede notar que estaban bastante avanzados, pero tal y como pasó con Resident Evil original, cuando Hop Gen Studios trató de portarlo a la Game Boy Color,
El proyecto fue cancelado, ya que no les pareció que la calidad del producto final alcanzara sus estándares. Es irónico que Capcom años después sacara juegos como Operación Raccoon City y Umbrella Corps. Número 7. La censura en la versión japonesa. La versión japonesa del juego, al igual que su remake, cuenta con bastante censura. Por ejemplo, en las secuencias de muerte de los protagonistas, ya que solamente se oye el sonido, luego el grito del dolor y luego aparece la pantalla de muerte. Esto es muy común en las versiones niponas de los juegos de la franquicia. Número 8. Cuenta con 4 recorridos. Al igual que su antecesor, el juego cuenta con 2 personajes seleccionables, cada uno con una historia propia, pero a diferencia de los demás juegos de la saga, Resident Evil 2 cuenta con 2 recorridos por cada protagonista, siendo 4 en total. Estos serían Leon A, Claire B, y Claire A, Leon B, cuyas consecuencias afectan en el otro. Las acciones de un personaje tienen efectos sobre el otro, siendo el único del juego de la franquicia que cuenta con diferentes recorridos para sus protagonistas, y los cuales afectan directamente la historia del otro protagonista, teniendo básicamente 4 historias. ¿Cuál es el canon? Bueno, en realidad no es que importe mucho, porque al parecer Capcom no lo pensó demasiado, pero muchos dicen que el orden canónico sería el que se apegara a los sucesos ocurridos en las siguientes entregas, el cual se dice que es Claire A, Leon B. Claire A. Claire pelea con todas las fases de William Birkins, escapa en el tren con Sherry y Leon. Mr. X es derrotado por Leon y asesinado por Birkin. Leon B. Ada es herida por Mr. X, mientras intenta escapar en el tren. Leon derrota a Mr. X. Ada recupera el virus. Leon, Claire y Sherry escapan en el tren, pero no es tan importante como lo dije, ya que no lo pensaron, ya que todavía quedan incoherencias argumentales con las secuelas. Número 9. Daños visibles en la ropa. Una de las características donde Capcom prestó más detalle en el Resident Evil 2 original fue que las armaduras sufrían daños conforme se iban deteriorando, y podías comprobar de un vistazo cómo de roto estaba. A día de hoy no es algo tan impresionante, pero haciendo honor a lo que supuso en su momento, es una función que se ha recuperado con aún más detalle en el remake del 2018. Número 10. La primera parte de Resident Evil fue un éxito inesperado para Capcom. El trabajo de Mikami había recibido una acogida increíble alrededor del mundo. Esto llevaría a que casi de inmediato se pusieran a trabajar en una secuela, que estaba prevista para que saliera en el año 1997. Esta versión contaba con algunas diferencias a la que salió al mercado, siendo estas que en vez de tener a Claire Redfield como protagonista, se tendría a Elsa Walker, una joven universitaria apasionada por las motos que se encontraba en la ciudad durante el brote. Las historias de ambos protagonistas apenas estaban cruzadas. A diferencia del juego final, Leon intentaba sobrevivir al brote junto con un personaje llamado Linda, el cual terminaría siendo Ada Wong. Marvin Branagh, que en la versión final es el oficial de policía que encontramos herido al llegar a la comisaría. También aparecería un personaje llamado John que terminaría siendo Kendo, el dueño de la tienda de armas. Resident Evil 1.5 traía consigo unos escenarios más futuristas respecto a los que finalmente llegaron a la versión que se pudo disfrutar, y la comisaría mismamente era mucho más pequeña y con una apariencia más moderna. Eso sería uno de los principales motivos de la cancelación de esta versión, ya que Mikami no se sentía conforme por cómo iba lo mostrado por el equipo de trabajo de Camilla. Así que cuando iba entre el 60 o 80% de desarrollo, se echó todo para atrás y comenzaron desde cero. Pero Camilla no dejaría que todo ese trabajo se perdiera. No se desanimó y siguió adelante con el proyecto, sacando al mercado uno de los juegos más icónicos de su generación y de la historia. Como último, cabe recalcar que esa versión original de Resident Evil 2 es conocida como Resident Evil 1.5, es jugable y se puede encontrar por internet. Espero que les haya gustado nuestro video. Si gustan pueden suscribirle, darle like y darle a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los nuevos videos que vamos a estar subiendo. También lo pueden compartir. Pueden seguir en Instagram y Twitter donde estamos activos y avisamos de nuevo contenido. Yo por ahora me despido, nos vemos en el siguiente video.